El día de hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de las dos cruces. La palabra Evangelio, ya hemos dicho con anterioridad, significa buenas noticias, no son malas noticias. Y hemos contado varias historias para explicar lo que significa la palabra Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, una vez contamos una historia y la voy a repetir solo para que entendamos qué significa Evangelio. Una vez en Estados Unidos, en las noticias pasaron que un hombre tenía una camioneta y estacionó su camioneta fuera de un local y se metió y dejó las llaves puestas. Entonces un ladrón agarró, se subió a la camioneta, la prendió y se fue. Y el dueño salió corriendo para alcanzar la camioneta, ¿verdad? Y pues se peló el ladrón pues con la camioneta. Y entonces este hombre se preocupó y habló por teléfono a las estaciones de radio para mandarle un mensaje a este hombre, por si prendía la radio, escuchara el mensaje, ¿verdad? Y el mensaje era al señor que se robó, que agarró tal camioneta de tal modelo, en tal parte, de tal color, por favor, ¿verdad? Y daba el mensaje. Pero el hombre que se robó la camioneta prendió la estación de radio y vio que interrumpieron el programa para dar la noticia. Y resulta que se puso nervioso cuando escuchó el anuncio y no escuchó la completa el mensaje, ¿verdad? Y le cambió de estación. Y en la otra estación volvió a escuchar lo mismo, a la persona que se robó tal camioneta con tales placas de tal color en tal parte, por favor. Y se puso nervioso y le cambió de estación. Pero resulta que el mensaje completo es: a la persona que se robó la camioneta no se vaya a comer las galletas que están al lado porque están envenenadas, ¿verdad? Entonces este hombre, el que se robó la camioneta, pensó que lo estaban buscando porque se había robado la camioneta, pero lo estaban buscando para que no se fuera a envenenar, para que no fuera a morirse, ¿verdad? Entonces ese es Evangelio. El Evangelio no son malas noticias, parecen malas noticias, pero son buenas noticias, ¿verdad? Donde Dios está buscando al pecador no para condenarlo, sino para salvarlo, ¿verdad? Entonces, pero el Evangelio del Señor Jesucristo, el tema es las dos cruces, y la cita que yo voy a leer en la Biblia está en Mateo 16:14, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces aquí habla de una cruz que tenemos que cargar los que creamos en Jesús, pero hay otra cruz que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es salvación. Jesús murió en una cruz para traernos salvación a nosotros, y a través de esa cruz nosotros podemos ir al cielo, por así decirlo, no ir al infierno, sino ser salvos, ¿verdad? Pero la cruz de nosotros es otra cosa. La cruz de nosotros es padecer por causa de Cristo. Hay religiones que te presentan a ti un evangelio diferente al que está en la Biblia. Por ejemplo, hay un lema en cierta iglesia por ahí que dice: pare de sufrir. Pero ese no es el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo no prometió que tú ibas a dejar de sufrir si tú te convertías a Él, si te hacías discípulo de Él, si te hacías cristiano. Dios no te está prometiendo que tú vas a dejar de sufrir, sino todo lo contrario. Dice que a través de muchos sufrimientos, a través de muchas tribulaciones, tenemos que llegar a la eternidad, al cielo con Él, ¿verdad? Jesús mismo, el diablo tentó al Señor Jesucristo en el desierto y le dijo: mira, si te postras y me adoras, dice, si te postras y me adoras, te voy a dar todos los reinos de la tierra. O sea, ¿qué le estaba ofreciendo el diablo a Jesús? Le estaba ofreciendo toda la riqueza sin el sufrimiento, sin padecer, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo no. Él continuó con el sufrimiento, ¿verdad? Pero no fue la única vez que Jesús fue tentado a dejar el padecimiento, sino que una vez el diablo usó al apóstol Pedro, para que Jesús no fuera a la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, les dijo: miren, yo voy a sufrir, voy a morir, voy a ser azotado, voy a ser maltratado por los religiosos y voy a llegar hasta la muerte y voy a resucitar al tercer día. Entonces Pedro
uno de los discípulos le dijo, no, Señor Jesús, no te suceda esto, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, te reprendo, Satanás. O sea, le dijo Satanás a Pedro. Entonces, un discípulo o un apóstol puede ser usado por el diablo, sí. Y Dios también puede utilizar hasta una burra para que hable, porque en la Biblia hubo una burra que habló, ¿verdad? Entonces Dios puede utilizar hasta las piedras para que hablen, pero el diablo también puede utilizar a los mismos cristianos para el beneficio de él. Pedro, cuando supo que Jesús iba a ir a la cruz antes de morir, tenía un buen sentimiento. El sentimiento era, no, Señor, tú no vayas a la cruz, ¿verdad? Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que Jesús fuera a la cruz porque era el medio como iba a pagar por los pecados de nosotros. Si Él no hubiera ido a la cruz, nosotros no tendríamos cómo ser salvos, por así decirlo. No teníamos, nadie hubiera pagado por nosotros, pero el pago se dio precisamente en la cruz, con Cristo, ¿verdad? Entonces voy a leer aquí en la Biblia. No me digas que dejé el otro. Espérenme. Okay. Voy a leer aquí en la Biblia. Precisamente Mateo 16. Voy a leer el Mateo 16. Dice así. Fíjense lo que dice, del 21 al 23, dice, después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvencerle, diciendo, Señor, o sea, lo quería convencer, dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es decir, no quería Pedro que Jesús sufriera igual que el diablo, y tenía buenos sentimientos, no eran malos sentimientos. Quiere decir que el diablo puede utilizar los sentimientos de nosotros para perjuicio de la gente. Digamos, un padre que no corrige a su hijo por los sentimientos, por las emociones, le está haciendo un perjuicio, en vez de hacerle un beneficio. Porque la Biblia dice que el padre al que ama a su hijo corrige. Entonces, si un padre no corrige a su hijo, le está haciendo un mal en vez de hacerle un bien, ¿verdad? Dice, pero él volviéndose, o sea, Jesús volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. O sea, Jesús le dijo a Pedro, Satanás, dice, me eres tropiezo porque no ponéis la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, el diablo utilizó los sentimientos de Pedro, que eran buenos sentimientos, porque él no quería que Jesús padeciera, pero era el medio, como ya dijimos, que se iba a pagar el precio por nuestro rescate. Si Jesús no va a la cruz, nadie tuviéramos oportunidad, nadie. Y era la única forma de nosotros poder ser rescatados, que Él pagara con su sangre en la cruz, ¿verdad? Ahora, me puse aquí, como ejemplo vemos que el Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo, iniciándole para no llevar su cruz, ofreciendo reinos, gloria, fama, etcétera, ¿verdad? Cuando lo tentó, el Señor vence al enemigo y continúa decidido a hacer la voluntad del Padre, y eso lo voy a leer en Lucas 22, 42. 22, 42 dice así. Dice, padeciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús está, antes de morir en la cruz, dice que sudó gotas de sangre, por la presión y por la tensión, porque Él sabía que iba a morir, ¿verdad? Y él con esa presión, porque estaba consciente, no estaba drogado, no estaba mal, estaba consciente, entonces le dijo al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es decir, que no vaya yo a la cruz, dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él conscientemente fue a la cruz, sabía que iba a morir Jesús, no se rajó, y lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Pero dijimos, si Él no va a la cruz, entonces nosotros no tendríamos la oportunidad. Ahora, el Señor Jesús, cuando llama a una persona en la Biblia, le hace un llamado,
para que le sirva, estas personas en la Biblia, como nos puede hacer un llamado a ti y a mí, incluye cargar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando nosotros, le entregamos nuestra vida a Dios, le estamos diciendo: Señor Jesús, toma el control de mi vida. Ya yo con el control, cuando yo tomo el control de mi vida, hago un desastre, ¿verdad? Pero cuando tú tomas el control, compones todas las cosas. Tú restauras, tú limpias, tú perdonas, tú levantas, tú haces todo eso. Pero cuando nosotros, siendo cristianos, hacemos la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios, echamos todo a perder. La voluntad de Dios es buena y es perfecta, no es mala, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos la voluntad de nosotros empezamos a hundirnos, empezamos a caer, empezamos a destruir nuestra alma, ¿verdad? Pero el Señor Jesús en la Biblia le hizo el llamado, digamos, por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos de 3 personas aquí: a Moisés, a Daniel y al apóstol Pablo, que Dios los llama, ¿verdad? Para que le sirvan y para hacer un trabajo, una función. Pero, por ejemplo, Moisés, la vida de Moisés cuando estaba chiquito, sus padres eran judíos o eran hebreos y lo echaron al río porque en ese tiempo hubo matanzas de niños. Entonces la madre, para salvar a Moisés, lo echó al río y la hija del faraón agarró al niño y lo adoptó como propio, y Moisés se crió como faraón, como hijo de faraón, ¿verdad? Se crió como tal, no se crió como un esclavo, ¿verdad? Entonces, cuando Moisés creció, se dio cuenta de que él no era egipcio, sino que él era hebreo, que él era del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que Moisés, dice que él prefirió, cuando él se dio cuenta que era del pueblo de Dios, él prefirió el vituperio de Cristo antes de ser llamado hijo de Faraón. Miren, voy a leer esa parte de la Biblia que está aquí. Hebreos, voy a leer en Hebreos capítulo 11, 25 y 26. 25. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. Es decir, Faraón es como si fuera el presidente de la república, ¿no? Una persona influyente, el todopoderoso de Egipto, el mero mero de Egipto. Él se crió entre la realeza, pero era hijo adoptado, él era de los esclavos, ¿verdad? Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Es decir, Moisés prefirió negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo, porque la Biblia dice que cuando nosotros queremos ganar nuestra vida, la vamos a perder. Y cuando perdemos nuestra vida por causa de Dios, la ganamos. Pero está hablando no solo de la vida física, sino la vida eterna y la vida espiritual, ¿verdad? Si nosotros queremos ganar nuestra vida, nosotros con nuestras fuerzas la vamos a perder. Pero si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios y perdemos aún la vida por Dios, vamos a ganar en la eternidad. Pero la gente que no es espiritual se va solo por lo material, solo por lo físico, solo por las riquezas temporales, solo por el pecado, solo por el placer. Pero cuando tú estás en Dios, encuentras que hay otro tipo de riquezas superiores, que valen más que el oro, que valen más que la plata, ¿verdad? Y que incluyen el oro y la plata, porque el diablo le prometió a Jesús, le dijo, te doy todos los reinos de la tierra si te postras y me adoras, a cambio de que no vaya a la cruz. El diablo te ofrece a ti lo mismo. Fue lo mismo que el diablo le ofreció a los ángeles. Dice que en la Biblia que el diablo convenció a la tercera parte de los ángeles para que le siguieran. Pero si los ángeles en el cielo tenían todo, no les faltaba nada. No tenían necesidad de nada. Entonces, ¿qué le ofreció el diablo a los ángeles para que le siguieran a él? Les ofreció lo mismo que Dios, pero sin Dios.
Es lo que el diablo a ti te ofrece riquezas, fama, placer, todo, pero sin Dios. Y al final no vas a tener paz y te vas a quedar sin nada, porque eso es temporal. Y Dios te ofrece aún lo temporal y lo eterno. Y el diablo cuando te ofrece algo, no te lo ofrece de a gratis. El diablo cobra y cobra caro. Aquí hay gente que presta dinero con intereses, y intereses caros, pero lo que el diablo te cobra de intereses es mucho más de lo que te imaginas. Te cobra con tu familia, te cobra con tu economía, te cobra con tu salud, te cobra con tu mente, te cobra con tu corazón, te cobra con la paz, te roba todo el diablo por un favor que te hace. Sí. Y un decide como, si un decide que llega a pedir un favor así, al diablo decide dar. Sí. Y si ya no puede tener remedio, pues ya está, ya no puede haber marcha atrás. En Dios se rompen todas esas maldiciones. El diablo no, por ejemplo, hay gente que juega a la cuija, o gente que invoca muertos, o gente que hace pacto con el diablo, ¿verdad? En Dios se rompe todo eso, pero aún siendo, después que se hacen cristianos, el diablo les estorba y les estorba y les mete en la mente, es que tú no puedes, es que tú ya hiciste un pacto conmigo, pero con Cristo y con la palabra de Dios se rompen todos esos pactos, se rompen todas esas maldiciones, se rompe porque se rompe. Mire, porque hace 8 días, Sí. sus compañeros creen con usted a veces, Sí. también se pues una pregunta así, pues que yo tenía un sueño de que cuando llegaba a un lado y se me abrían dos puertas grandotas, pero cuando iba a entrar, algo me jalaba para abajo y me dicen que, después me dijeron sus compañeros que era el diablo, que porque no quería que yo hiciera cosas buenas, que quería que siguiera lo malo. Pues, Más bien al contrario. O sea, el diablo es el que no quiere que hagas cosas buenas, pues el que te jala, o sea, te va a estorbar porque te va a estorbar. Pues, ¿cuál es la solución para eso? Pedirle a Dios y que, o sea, entregarle, primeramente es entregarle la vida a Cristo, decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, perdona mis pecados, y luego ya después decirle, yo rompo con todo trato que hice con el enemigo, yo rompo de raíz o sea, porque las palabras tienen poder. Dios con las palabras hizo lo que no, de lo que no hay, hizo lo que hay. Es decir, Dios con las palabras dijo, sea hecho y fue hecho, sea la luz, sean las estrellas, sea la tierra. Las palabras tienen poder y son creativas. Igualmente nuestras palabras tienen poder, tanto para matar como para dar vida. Entonces por eso es importante nosotros confesar con los labios que Jesús es el Señor, que pedirle perdón con palabras a Dios. Dios sabe lo que tú sabes, perdón, lo que tú sientes, pero Dios quiere que tú se lo digas, porque las palabras tienen poder. Entonces tú con las palabras puedes romper maldiciones. Aún nosotros traemos maldiciones de nuestros antepasados, porque la Biblia dice, los 10 mandamientos están en el libro del Éxodo capítulo 20, y dice, uno de los mandamientos dice que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Es decir, pero tiene misericordia por 1000 generaciones. Es decir, si mi papá fue borracho, fue ladrón, fue vicioso, fue un adúltero, las consecuencias del pecado de él le van a seguir a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. 4 generaciones, ¿verdad? Pero si un cristiano cree en Dios, está asegurando la bendición para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ¿verdad? Por muchas generaciones, ¿verdad? Pero entonces uno puede traer maldiciones generacionales, es decir, nosotros conocemos a nuestros papás, muchas veces no, ¿verdad? Pero normalmente conocemos a nuestros papás que son 2, nuestros abuelos son 4 y nuestros bisabuelos son 8. Muchas veces no conocimos ni a nuestros abuelos ni a nuestros bisabuelos, a lo mejor ellos eran brujos, por decirlo, o a lo mejor tenían alguna aberración, ¿verdad? Entonces todo eso trae maldición, y esas maldiciones se las transmiten a los hijos y a los hijos y a los hijos hasta la 4ª generación. Y hay gente que no sabe por qué vive tal situación, porque hay ciclos repetitivos. A veces lo mismo que vivió el padre, lo vive el hijo, lo vive el nieto y lo vive el bisnieto. Hubo una madre soltera
y luego la hija también fue madre soltera, y luego la nieta también madre soltera, y es una cadenita. Pero son maldiciones generacionales, pero que cuando tú vienes a Cristo y al conocimiento de Dios, esas maldiciones se rompen. O sea, sí hay remedio para eso. Pero el diablo se va a oponer. Por ejemplo, ¿por qué se va a oponer? Cuando estudiamos la historia del Éxodo, la palabra Éxodo significa salida. El pueblo de Israel estaba en Egipto, esclavo. Y Dios le dijo a Moisés, le dijo, ve y habla con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo a que me haga fiesta en el desierto. Y el Faraón, que es figura del diablo, les dijo, sí vayan ustedes, pero no lleven a sus hijos, ni a sus esposas, ni a los animales, nada, nomás ustedes, ¿verdad? Y Moisés le dijo, no, es que Dios dijo que con hijos, con familia, con bienes económicos, con todo. Entonces el diablo va a querer poner trabas. Entonces dice que vino una plaga. Ustedes pueden ver eso en la película de los 10 mandamientos. Vino una plaga. Entonces Moisés dice, bueno, ahora sí los voy a dejar ir. Vayan con sus hijos, pero no se lleven las vacas, no se lleven nada. Y Moisés dijo, no, es que dice Dios que todo o nada, ¿verdad? Entonces Faraón de primero dijo que sí, después que no. Y vino otra plaga sobre toda la tierra. Entonces el diablo va a tratar de estorbar. Dios te quiere hacer libre a ti por completo. Por completo te quiere liberar, pero el diablo se va a oponer. Siempre se va a oponer el diablo, ¿verdad? Pero estamos hablando de la cruz de Cristo y de que Moisés prefirió el vituperio de Cristo antes que ser llamado hijo de Faraón. Pero Daniel también, que era un profeta, dice que propuso en su corazón no contaminarse, fue fiel a Dios en medio de Babilonia. Es decir, en ese tiempo estaba el rey de Babilonia y Daniel estaba en el palacio y él podía disfrutar de todos los bienes de Babilonia, de todo lo del palacio. Pero él dice, prefirió mantenerse santo y no participar del pecado que participaban ellos. Es decir, él prefirió el vituperio de Cristo, igual. El apóstol Pablo, igual, ¿verdad? Desde el principio se dispuso al Señor y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Pedro podía decir, cada día muero, pasó por una serie de padecimientos el apóstol Pablo. Fíjense, Pablo en ese tiempo tenía doble residencia, tenía buena economía, era hijo de padres pudientes, pero dice que él por causa de Cristo, fíjense todo lo que padeció Pablo. Segunda de Corintios 11, 23, dice, son ministros de Cristo, fíjense lo que está diciendo Pablo, porque estamos hablando del sufrimiento que se tiene que padecer por causa de Cristo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, más abundantemente en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, fue azotado varias veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufragos, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos de muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Es decir, lo habían amenazado los de su propio pueblo, ¿verdad? Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, porque también los falsos hermanos atacan. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos. O sea, ayuno es por no comer, a veces por cuestiones espirituales y a veces porque no tenía que comer. En fríos, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? Yo enfermo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es decir, Pablo pasó por todas esas cosas. Fue azotado, fue perseguido, todo por causa de Cristo. Entonces hay una iglesia que te dice, pare de sufrir. Pero Cristo no te está diciendo eso, te está diciendo que es necesario, y lo voy a leer aquí.
que es necesario que a través de muchas tribulaciones, lo voy a leer aquí, fíjese lo que dice aquí, porque este es el Evangelio de Cristo, que habla de dos cruces. Una es la cruz de Cristo, que Él dice que Él puso el ejemplo y nosotros seguimos sus pasos. Si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir, porque había dos discípulos de ellos que le dijeron: Señor, cuando vengas en tu reino, concédenos que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo que ellos querían era una posición. Y Jesús les dijo: a mí no me corresponde eso. Dice: pero ¿acaso ustedes han de tomar de la copa que yo he de tomar? Y dijeron: sí, pero Jesús se refería al sufrimiento que él iba a sufrir. Y ciertamente los discípulos sufrieron, todos. Según cuentan los historiadores, todos los apóstoles murieron de una forma trágica. A Pedro, según que lo crucificaron, pero de cabeza. Dicen que a Juan lo metieron en aceite hirviendo vivo. A otro fueron decapitados y así muchos, todos los apóstoles murieron trágicamente por causa de Cristo, ¿verdad? Entonces dice aquí, voy a leer en Hechos, Hechos 14:22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcáis en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, el que se hace cristiano, el que le entrega su vida a Cristo, no va a ser todo paz y todo felicidad. Dios te asegura la vida eterna, pero de este lado, de esta vida, vas a tener problemas. Los primeros que se te van a echar encima van a ser los familiares. Te van a decir: te prefería cuando eras borracho, te prefería cuando eras marihuano, te prefería cuando eras homosexual, prefería cuando tú eras adúltero, ¿verdad? Que ahora que eres un loco predicando el evangelio. Los primeros que se le echan a uno son los amigos, son los vecinos, son la familia, ¿verdad? Y nosotros aquí, gracias a Dios, vivimos en un país libre donde ahora ya está más abierto el evangelio, donde hay iglesias en todas partes, hay cristianos en todas partes, pero hay lugares donde sí son perseguidos, literalmente, matados los cristianos. Aún aquí en México, en Chiapas, las iglesias son perseguidas, los matan, y esas noticias no las pasan en México. O sea, ustedes prenden las noticias de TV Azteca, de Televisa, y pasan otro tipo de noticias, pero de la persecución que hay a los cristianos en Chiapas, que los matan vivos, o sea, que vivos los torturan, que entran a las iglesias con balazos, que los echan del pueblo. Esas noticias no las pasan, pero eso sucede en este tiempo, en estos días, aquí en México, ¿verdad? Ahora ya hay más tolerancia aquí en la ciudad, en otras partes, pero en Chiapas todavía está esa situación. Pero entonces Pablo podía decir: cada día muero, pasó por una serie de padecimientos. También tenía un aguijón para que no se exaltara. Pablo dice que como recibió mucha revelación de parte de Dios y mucho conocimiento, entonces para que él no se hinchara, para que no se sintiera: yo soy Juan Camané, yo soy el superapóstol, el mega super extra apóstol de apóstoles, ¿verdad? Dijo: no, Dios le puso un aguijón para que no se llenara de orgullo y de vanagloria, ¿verdad? Porque Dios quería usar a Pablo. Entonces Dios no le permitió a Pablo que él se creyera el super mega apóstol, ¿verdad? De hecho, creo que la palabra Pablo significa bajo de estatura. Creo, no sé si Pablo o Saulo, uno de esos dos significa eso, porque primero se llamaba Saulo y Dios le cambió el nombre a Pablo. Dice: cuando el apóstol Pablo estaba en el nivel 0, Cristo en él estaba en el nivel 100, de tal manera que podía decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es decir, Dios te pide a ti que tú te niegues a ti mismo y hagas la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, la voluntad de Dios tiene 4 niveles, ¿verdad? Es decir, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Es buena, es agradable, es perfecta. Y la otra palabra es ay, se me olvida esa palabra. Es bueno, ahorita a ver si me recuerdo. Pero total que Cristo no hizo la buena voluntad de Dios,
ni la agradable, sino hizo la perfecta voluntad de Dios. Nosotros a veces hacemos, los cristianos, la buena voluntad de Dios permisible, la palabra era permisible. La buena, la agradable, la perfecta y la permisible voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es cuando hacemos el 30% de la voluntad de Dios y el 70% la voluntad mía, ¿verdad? Luego está la buena, la agradable voluntad de Dios es cuando nosotros hacemos el 60% de la voluntad de Dios y el 40% de la voluntad de nosotros, ¿verdad? La perfecta, por así decirlo, es cuando hacemos el 90 o 100% de la voluntad de Dios y nosotros morimos al yo. Es decir, ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la voluntad permisible es la voluntad que Dios no quiere que tú hagas, pero que Dios la permite. O sea, hay veces cuando uno es cristiano, Dios te dice, no hagas esto. Y tú, pero es que lo quiero hacer, y lo haces, y Dios te permite que lo hagas, pero junto con eso te da una lección. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ahí no había fábricas, no había trabajo, y Dios les daba alimento sobrenatural. Dice que todos los días caía un maná, un rocío, para que la tierra se asentara, y luego caía un maná que eran como hojuelas de maíz, y eso comían todos los días. Pero ellos estaban ya aburridos de comer maná y maná todos los días. Entonces un día le dijeron a Moisés, dile a Dios que queremos carne, ¿verdad? Y Dios se enojó. Entonces dice que Dios les mandó aves y que cayeron ahí y comieron carne hasta que se saciaron. Pero dice que dentro de ellos empezó a pudrir la carne y le salían gusanos hasta por las narices. O sea, de que tanto que se hartaron de carne, ¿verdad? Entonces no era la voluntad de Dios darles en ese momento la carne, pero se las dio porque ellos las pidieron. Así nosotros podemos estarle pidiendo a Dios, ay Dios, haz esto por mí, y no es la voluntad de Dios, pero como tú estás, insiste, Dios lo permite, ¿verdad? Pero junto con eso te da una enseñanza a Dios, no es la voluntad de Dios, es la voluntad nuestra, pero que Dios la permite, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos ganando nuestra vida. Pero cuando hacemos la voluntad nuestra es al revés. Nuestra vida la estamos perdiendo, ¿verdad? Y esto repercute en esta vida y en la eterna. Porque hay galardones para los que creen en Dios. Porque dice que el que cree en Dios es necesario que crea que Él es galardonador de los que creen en Él, ¿verdad? Pero Dios nos va a dar ese galardón dependiendo de la entrega que nosotros tuvimos, es decir, si fue al 30, al 60 o al 90%. Si entregamos la voluntad al 30%, al 90 o al 60%. Dice, el cristiano tiene que tomar su cruz y seguir al Señor. Tomar la cruz diariamente es una actitud interna de nuestra alma de renunciar al yo, ¿verdad? Eso es cargar nuestra cruz, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro ayudador para hacer morir lo terrenal en nosotros. Colosenses 3:5 dice, el que pierde su vida por causa de él hallará la verdadera vida. La vida abundante se disfruta cuando uno muere a sí mismo. Es decir, cuando es que quiero hablar de la esclavitud. Cuando uno se somete a algo, uno se convierte en esclavo de ese algo. Si tú te sometes al diablo, vas a hacer la voluntad del diablo. Vas a robar, vas a mentir, vas a hacer todo lo malo. Supuestamente tú eres libre, pero en realidad eres esclavo del diablo, porque estás haciendo la voluntad de él. Y cuando haces todo lo contrario, te vuelves esclavo de Dios. Pero cuando tú te vuelves esclavo de Dios, verdaderamente eres libre. Verdaderamente tienes la libertad de decidir. El diablo te dice, haz esto, y lo haces porque lo haces. O sea, primero viene un pensamiento, después viene una convulsión, después viene una posesión que es más fuerte que tú, que te domina, que tú ya no, aunque tú no quieras drogarte, te vas a drogar porque te vas a drogar. Porque eres un esclavo del diablo. ¿Sí me explico? Entonces ahí tú no eres libre. Pero en Dios es diferente. En Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, tú tienes la decisión si lo hago o no lo hago. Está la tentación
y decido hacerlo, decido no hacerlo. Pero cuando eres esclavo del diablo, tú no tienes la decisión, tú no eres libre. Él lo haces porque lo haces. Aunque tú no quieras, es que tú dices, es que yo ya no quiero tomar, es que yo ya no quiero drogarme, es que ya no quiero... El diablo dice, ¿cómo no? Ahora lo vas a hacer y con más ganas. Porque la verdadera libertad está cuando nosotros morimos al yo y le decimos a Dios, Señor, sé tú en mi vida, que ya no sea yo, sino que seas tú. Entonces verdaderamente eres libre. Verdaderamente tú puedes tomar la decisión de decir, no, hasta aquí, se acabó. Ya no más, nunca más. Tú eres verdaderamente libre ahí, porque tú eres el que está decidiendo ya no más y ya no más. Entonces el diablo va a venir y te va a tentar. ¿Te va a tentar con qué? Con eso que tú has caído. Digamos, en el caso puede ser el vicio. O por ejemplo, una persona que fue adúltera, van a venir las mujeres y se la van a poner enfrente. ¿Verdad? Todos somos tentados de diferentes formas, según el área que tengamos en el alma, ¿verdad? Pero cuando tú tienes ya el dominio propio, cuando tú ya entregaste tu vida a Cristo, cuando tú ya haces la voluntad de Dios y eres esclavo de Dios, tú verdaderamente eres libre y eres capaz de decir no. Te ofrecen una copita, ¿sabes qué? No. Te ofrecen un cigarrito, ¿sabes qué? No. Te ofrecen ir a tal lugar de pecado y tú tienes la decisión y la voluntad de decir no. Esa es la diferencia, que cuando tú entregas tu vida a Dios, eres verdaderamente libre. El significado dice, bueno, no, eso no lo quiero leer. Bueno, para concluir, dice, espérame. Bueno, sí, ya para concluir, dice, Cristo Jesús, estamos hablando de las dos cruces, dice, Cristo Jesús se dio por todos nosotros, fuimos comprados por precio, lo menos que podemos hacer es tomar nuestra cruz y seguirle. La primera cruz, que es la de Cristo, nos permite alcanzar la salvación, pero después de la salvación, la última vez que estuvimos aquí dijimos que Cristo era figura de Moisés y Moisés vino para salvar, pero luego el Espíritu Santo tiene un proceso de regeneración en nuestra alma. Entonces, Cristo viene a salvarnos, pero no solamente se queda ahí el trabajo, sino que hay un trabajo después de que una persona es salva, de trabajar su alma, de ir entregando su alma y rindiendo su alma a Cristo. Cuando hablo de su alma es... poniendo a los pies de Cristo las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las intenciones, todo eso, ponerlo a los pies de Cristo para que Él gobierne tanto los pensamientos como las intenciones, como lo que está en nuestro corazón, como lo que está en nuestra mente. Dice, la primera cruz de Cristo nos permite alcanzar salvación. La segunda cruz, nuestra cruz, es darlo todo a Él. ¿Verdad? Dice, a Él. La tomamos según la gratitud hacia la obra redentora. En la medida en que nos consagramos será la liberación de nuestra alma. Él no quiere la cruz. El no querer la cruz es buscar el pan de la abundancia fuera del plan de Dios. Miren, decíamos que hay muchos grupos religiosos o muchas religiones que te ofrecen un evangelio diferente. En este tiempo se predica mucho en muchas iglesias acerca de la prosperidad, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a bendecir, que todo te va a ir bien, que mira que vas a ser rico, que vas a ser millonario, ¿verdad? Pero muy pocas veces se predica sobre la cruz de Cristo, sobre cargar tu cruz y negarte a ti mismo. Pero la verdadera bendición está cuando tú te niegas a ti mismo, es cuando verdaderamente llega la bendición. Y hablo en todos los aspectos, en el económico. ¿Por qué? Porque tú vas a aprender aún finanzas, vas a aprender a ahorrar, vas a aprender a administrar, vas a aprender muchas cosas y vas a ser próspero. Pero eso no lo enseñan en muchas iglesias, solo dicen, no, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Sí, pero ¿cómo te va a bendecir? Cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando tú cargas tu cruz y te niegas a ti mismo. Es la forma como Dios te va a bendecir en todos los sentidos. En la medida en que nos consagramos será la liberación de nuestra alma. Él no quiere, el no querer la cruz es buscar el pan de la abundancia fuera del plan de Dios, que era lo que el diablo le propuso a Jesús, ¿verdad? Póstrate delante de mí. Mira, no te va a costar ni un solo sacrificio, no vas a tener que ser golpeado, no vas a tener que ser humillado. Le dijo el diablo a Jesús, ¿va? Y yo te voy a dar todos los reinos.
Y de todos modos, todos los reinos son de Dios y se los van a dar a Jesús literalmente. Jesús va a venir en el milenio, que es un tiempo que viene, donde Él va a reinar físicamente aquí en la tierra. Y donde todo va a cambiar, toda la economía. Toda la economía, todo lo que vemos va a cambiar. La gente va a durar más de 100 años de vida. Ya no va a haber fieras. Ya no va a haber animales carnívoros, pues. Ya no se va a comer un animal a otro, ni las personas van a tener necesidad de comer carne. Todo va a cambiar. Pero va a ser cuando Cristo venga a reinar físicamente aquí, en persona. Pero físicamente ya eterno Él, porque es eterno y tiene cuerpo, ¿verdad? Pero eso, Él tuvo que pagar un precio. Primero tuvo que pagar la corona de espinas. La corona de espinas que le pusieron aquí, fue para pagar el precio por nuestros pensamientos. Los clavos que le pusieron en las manos fue para pagar por nuestras obras. Los clavos que le pusieron en el pie fue para pagar el precio por nuestros malos caminos, por nuestras malas obras, porque íbamos por caminos errados y equivocados. Por eso Cristo padeció y pagó el precio por nosotros. Porque nuestros pensamientos eran malos, nuestras obras eran malas y nuestro caminar era malo. Entonces lo menos que podemos hacer en agradecimiento es seguir el camino de Él, que Él nos dejó marcado. Él no nos dejó un camino que iba a ser de pura felicidad y puro... No. Dice que a través de muchos sufrimientos, muchos padecimientos. Pero, ¿qué pasa cuando un niño... No que Dios se goce en que nosotros sufrimos, pero ¿qué pasa cuando a un niño le dan todo en la vida? No madura. En cambio, una persona que a través del sufrimiento madura. Entonces Dios permite el sufrimiento en las personas para que puedan madurar. Si no hay ese sufrimiento, aún Cristo sufrió y padeció, cuanto más nosotros. Entonces, Dios no se goza en que tú sufras. Pero ese sufrimiento tiene un propósito de crecimiento. Por eso, por ejemplo, la palabra adolescencia significa adoler, que duele. Crecer duele. Por eso se llama adolescencia, porque cuando estás creciendo duele. El cuerpo, los huesos se van estirando, las células se van expandiendo, la piel va creciendo. Entonces hay una dolencia. Por eso es adolecer, adolescencia, de crecimiento del cuerpo. Entonces, cuando uno crece espiritualmente también hay un sufrimiento, un precio a pagar por el sufrimiento. Entonces, la cruz de Cristo es un precio, es una cuota de sufrimiento que el cristiano tiene que pagar. Pero de todos modos, aunque seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a sufrir. Entonces, si vamos a sufrir en el mundo sin motivo y sin razón, pues acá por lo menos hay un motivo, hay una razón y hay una paga, hay un premio y hay un galardón. En cambio, del otro lado no hay ni premio ni galardón. Simplemente hay nada. Absolutamente nada. O sea, vas a sufrir de aquel lado y ¿qué vas a recibir a cambio? Nada. De este lado vas a sufrir, pero vas a tener recompensa y no solamente en la eternidad, sino aquí mismo. Porque tus ojos lo verán. Tus ojos verán florecer lo que estaba muerto, que va a recibir vida. Esos milagros se ven. En ti, cuando hablamos nosotros hace poco hablamos acerca de los huesos secos de Ezequiel, que Dios le dio vida a unos huesos secos, ¿verdad? Nosotros en nuestra vida podemos tener muertas las ilusiones, muerto un matrimonio, muerto una relación con mi padre, con mi madre, con mis hijos. Está muerto. Mi hijo, puede decir alguien, mi hijo sabe dónde andará, ¿verdad? Y está muerto eso. Pero nosotros vamos a ver que eso florece y toma vida. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos ilusiones. Lo que tú tenías muerto, las ganas de vivir, no tenías esperanza de tener un trabajo, ¿verdad? Ahora vas a tener trabajo. O sea, vas a ver que Dios da vida a eso, ¿verdad? Entonces, como conclusión, lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Es decir, vamos a padecer en este tiempo, pero no se compara con lo que vamos a tener después. Pero no solamente en la eternidad, sino en esta vida también. Miren,
Nada más voy a leer por último una cita que está en Gálatas 5:24. Gálatas 5:24, ya para terminar. Gálatas 5:24 dice así, bueno, voy a leer el fruto desde el 22, pero me interesa el 25, dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, Dios nos está diciendo, tus pasiones, tus deseos, tus pensamientos, crucifícalos. Llévalos a la cruz y crucifícalos ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tú puedas tener esa vida abundante. No hay otra forma. La Biblia dice que si el grano no cae a tierra, o sea, una semilla no muere y cae, no llevará fruto. Entonces esa semilla es Cristo. Cristo murió, si nomás déjame terminar esto, Cristo murió y fue enterrado porque Él es la semilla y ahora llevó mucho fruto. ¿Cuál es ese fruto? Todos los que creen en Él. Nosotros somos ese fruto. Entonces Él sufrió, murió, fue llevado a la cruz, pero con un propósito de llevar mucho fruto. Igualmente, si nosotros no morimos, porque lo que Dios quiere es que nosotros no solamente carguemos nuestra cruz, sino que nos subamos a ella y crucifiquemos todo eso que acabo de decir ahí, ¿verdad? Y que moramos al yo voluntariamente. Y cuando nosotros morimos voluntariamente, entonces hay mucho fruto. En todos los sentidos, aún económicos, aún satisfacciones familiares, satisfacciones económicas, de todo tipo. Ahora sí, dime. Y le dice, se acaba de decir la recompensa o el beneficio de todo esto de cuando ya vas por el buen camino. Ajá. Es decir, el estar con las personas, pues, aunque ya no estén contigo, pero que el verlas feliz ya se pueden tomar como recompensa, como Sí. un pago, como que ya no esté contigo. Sí. Sí. Entonces también se tiene que dejar que las personas decir. No te entiendo, pero vamos a suponer que tú estás casado y estás divorciado y tu esposa ya está con otro. Vamos a suponer que ese es el caso. Pero probablemente ya no se pueda ahí solucionar eso, pero puedes llegar cuando tú eres cristiano, llegas al punto en que encuentras la paz con ella. O sea, que aunque ya no estás con ella, ya llevas una relación, digamos, no de amistad. O sea, que no va a comer la vida ella, por eso puede estar feliz. Y Dios te va a traer a ti otra mujer con la cual seas feliz. Y en la familia pasa igual, no así con la familia, así con los familiares también. Sí, Dios va a traer esa paz, porque la va a traer. O sea, si tú le traes o sea, aunque ella esté con otra, ella esté con otro y tú estés con otro, va a haber paz, que es lo principal. Porque tú puedes estar con alguien y no tener paz, pero lo importante es que tú tengas esa paz y esa tranquilidad. Y que sepas que si ella está viviendo bien y está con un hombre pues, que la quiere, que la ama, de alguna forma tú tienes esa satisfacción, ¿verdad? Pero Dios a ti te puede traer otra pareja que te ame, que te comprenda, que te entienda y que te atienda. Pero todo eso trae sus beneficios. Y luego al final tú vas a ver por qué, ¿verdad? Yo he visto tantos casos de los cuales les voy a platicar uno, pero